¿Cómo funciona el radiador para un motor a combustión? Va a funcionar como cualquier intercambiador de calor. Si suena muy esotérico esto, vamos a verlo de manera más sencilla. La idea principal del radiador, o en algunos casos interenfriador, que se le pone a otros puntos como por ejemplo turbocargador, como la transmisión, como algún otro componente, es simple y sencillamente refrigerar el motor. ¿Cómo? A través de el líquido que lleva, que no debe de ser pura agua porque si no se va a evaporar, que debe de ser un líquido refrigerante que es también anticongelante para que tenga un rango muy amplio de trabajo sin que se congele y sin que se evapore. Entonces, esto lo que va a hacer es un intercambio de calor. Ahora, por eso es que pongo aquí la pregunta, ¿no debería mejor llamarse convector? Bueno, vamos primero a analizar qué es lo que sucede de manera rápida y después vemos cuáles son los mecanismos que actúan en cuanto a la transferencia de calor para poder hacer la refrigeración que se necesita. Normalmente tenemos que el líquido que estamos platicando, el refrigerante, va a venir después de haber pasado por el componente que se quiere enfriar. Lo que pasó es que estuvo alrededor del mismo para absorber el calor y después pasar para poder enfriarse y regresar y volver a circular. De entrada, ese mecanismo, como es a través de un fluido, se le va a llamar convección. Entonces, va a estar pasando por convección y también por lo que es conducción, ahorita lo platicaremos, y va a tener el flujo hacia el radiador. Entonces, aquí tenemos los ductos de entrada y tenemos aquí los ductos de salida. Tenemos el ventilador que va a estar succionando el aire en la parte frontal o en la parte trasera, por ejemplo, en vehículos como son algunos autobuses, tanto foráneos como algunos urbanos que traen motor trasero. Y este es mi radiador, que va a ser una serie de conductos que va a estar pasando por aquí el fluido, mientras va a estar fluyendo el aire que viene aquí generado por el ventilador. Entonces todo esto va a estar pasando aquí. Ahora, va a pasar por dentro de la tubería y va a estar disminuyendo su temperatura a la hora de que el aire comienza a fluir por aquí. ¿Por qué? Porque el aire comienza entonces a absorber parte de ese calor. Pasa por aquí el aire que está más frío, eso está muy caliente y entonces pasa y comienza a calentarse el aire y comienza a salir. Por lo tanto, comienza a reducir su temperatura el refrigerante que viene aquí. Hasta que tengamos una, lógicamente aquí ya va a ser de una manera completamente exagerada, que llega a una temperatura baja para poder regresar y volver a seguir enfriando. Entonces lo que estoy haciendo es todo el calor que se le está quitando a mi componente que quiero refrigerar, lo hace a través del refrigerante, fluye aquí y ahora se lo voy a aventar a el aire. El aire es el que acaba llevándose ese calor. Ahora, para poder lograr todo este mecanismo, tenemos nosotros lo que son tres métodos. Esto se llama por eso radiador, porque aquí por radiación está generándose transferencia de calor, pero realmente no es la principal. Tenemos los mecanismos de transferencia de calor van a ser conducción, convección y radiación. ¿Los tres están presentes aquí? Sí. ¿Y qué vamos a encontrar? Que en todos lados se van a presentar los tres, donde voy a tener estas interacciones. En el componente vamos a suponer que es la transmisión. La transmisión, el aceite, va a estar fluyendo por toda la parte interior y entonces, como va a estar fluyendo, cuando hay un fluido involucrado, entonces tenemos convección. Ya sea aire, ya sea el líquido, ya sea aceite, cualquier cosa, porque este líquido puede ser aceite que viene dentro de la transmisión en el caso en particular y este es un interenfriador.
Ahora, eso es precisamente para hacer la convección, para que haya transporte del calor entre fluidos. Entonces, el movimiento del fluido va a estar absorbiendo ese calor, pero también como está pasando por las paredes y está pasando por todos los ductos, entonces estamos generando conducción, porque la conducción es a través de que se estén tocando los sólidos o incluso también los líquidos, porque ahí es una parte y una parte. La parte donde el líquido o el gas, o sea, el fluido, está tocando con algo que pudiera llegar a ser sólido, como la tubería, ahí tenemos una parte que está teniendo una transferencia de calor por conducción y después ya el movimiento del fluido va a ser la convección. Y la radiación, pues la radiación básicamente es que no necesita ningún fluido ni nada, sino simplemente va a estar, como su nombre lo dice, irradiándose el calor. Y aquí podemos ver una cosa, la radiación no va a ser el método que me va a generar más intercambio de calor en particular. Por lo que entonces debería de llamarse convector porque es lo que sí tiene más. Pero bueno, tiene también lógicamente conducción por lo que decíamos que estamos teniendo que a través de las paredes es como tenemos nosotros esa conducción y después la estamos pasando porque el aire también comienza a tocar todo esto. ¿Y qué comienza a tocar? Aquí podemos ver que tenemos unas pequeñas líneas a todo alrededor y aquí nada más tenemos unas muestras de unas líneas verticales y unas horizontales. Verán cómo es un panal enorme que tenemos nosotros que se llaman aletas. Esas lo que hacen es que tengamos una mayor área. Entre más área tengamos para la convección, va a ser mejor porque entonces el calor va a poder fluir y va a poder quitarse de manera más eficiente. Por eso entonces tenemos que por dentro tenemos el movimiento del fluido, pasa el aire, entonces las aletas van a permitir que ese calor se pueda transferir de una mejor manera porque tiene más área para poder hacer tanto la conducción como la convección y entonces hacer más eficiente lo que corresponde a el enfriamiento, o sea, el intercambio de calor, que era lo que decíamos al inicio. En resumen, es súper importante que tengas en buenas condiciones tus interenfriadores, tus radiadores, para que todos los componentes como el motor, el turbocargador, lo que corresponde a otros componentes como por ejemplo la transmisión y cualquier otro que pueda llegar a estar en tu vehículo esté enfriado correctamente, ya sea a través de aire, refrigerante, aceite o cualquier otro líquido que podamos llegar a tener. O incluso recuerden que también hay algunos vehículos, todavía por ahí andan circulando, que son enfriamiento lo que le llaman aire-aire, porque en lugar de que fluya por aquí el líquido, va a fluir el aire. Eso ya se utiliza poco. Pero entonces lo que tenemos es todo un área de un intercambiador de calor que corresponde a el radiador, que es una serie de tuberías internas con lo que decíamos que son unas aletas externas que incrementan el área para que entonces el ventilador aviente el aire por aquí. Viene después de estar tocando con todo lo que es el componente que quiere enfriar, el aceite o el refrigerante, trajo ese calor, fluye por aquí, va bajando de temperatura a través de que va fluyendo, va haciendo convección, va haciendo conducción al estar haciendo toque y radiación a través de que va, como su nombre lo dice, a tener un movimiento, ¿sí?, de lo que corresponde a emitir las radiaciones de calor, como lo hace por ejemplo el sol o alguna otra cosa, que inmediatamente se siente, lo que decimos es la radiación del calor. Muchas veces nos acercamos y decimos que oye, se siente el calor, pero a lo mejor no hay un movimiento de fluido, pero es una radiación, que por eso es que por ejemplo el sol puede llegar aquí a la Tierra, porque todo eso es a través de radiación, dado que no hay ninguna otra cosa. Pero entonces tenemos que aquí van a presentarse los tres tipos, que va a ser conducción a través de estarse tocando, de convección a través del movimiento de los fluidos y de radiación, para que también acaba siendo que tanto el aire por convección como por radiación acaba en el aire, el calor que nosotros estamos quitándole a nuestro componente en el vehículo. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de utilidad. Por favor, dale like, suscríbete, comparte y síguenos en las plataformas de podcast y en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.